Pues muy buenas tardes. Así empezamos, como todos los viernes, como este es nuestro objetivo y como es nuestra Málaga. Saben que en esta primera andanada informativa, en esta primera episodios de la temporada, estamos adentrándonos en la casona del parque, en todo aquello que tiene que ver con el futuro de Málaga desde la implicación que tienen los diferentes grupos políticos para poner en valor ese futuro desde los diferentes puntos de vista también que tienen que ver con la ciudad, urbanístico, cultural, actividades municipales, todas aquellas gestiones que se organizan por parte de los diferentes grupos que componen ese pleno del Ayuntamiento de Málaga. A lo largo de esta semana pues hemos estado y hemos tenido desde el alcalde hasta el portavoz de Ciudadanos, PSOE, y hoy pues tenemos el placer y el gusto, como en anteriores ediciones, contar también, como yo les digo a todos, cuando se les conoce a todos y cuando se acerca uno a ellos, siempre se nota el contacto con la gente y muchas veces, incluso nos pasa a nosotros que se nos ve detrás de la tele y muchas veces es muy bueno tenerlos cerca. Por eso hemos querido, durante estos primeros programas de esta nueva temporada, que tengan el contacto con ellos, conozcamos lo que quieren saber la gente que nos preguntáis, de las cuestiones de Málaga, pero también el directo con todo y cada uno de los políticos que componen ese pleno. Y hoy, y agradeciendo encarecidamente también, como lo hemos hecho anteriormente, a Eduardo Zorrilla, el portavoz de esas siglas que yo decía antes con los compañeros que al principio nos costó encoger la sigla y todo, porque claro, uno hace Izquierda Unida y se quedaba con Izquierda Unida, ¿no? Málaga para la gente, portavoz Eduardo Zorrilla, felicidades. Muchas gracias, Paco. Muy buenas tardes y el agradecimiento es mío por vuestra invitación. Eduardo, decía que estamos poniendo en contacto a la gente y hablábamos también que está teniendo pues ese éxito de acercamiento, porque muchas veces en las tertulias cada uno da su opinión, evidentemente, y su postura, pero no queda muy clara, no se expresa uno totalmente bien, y hemos querido ampliar el espectro de lo que pensáis, cómo os organizáis y con respecto a la ciudad de Málaga, de una forma tranquila y que la gente sea la que atisbe, que vea y que analice cada una de las respuestas, de los sentimientos, de las obligaciones y de las formas de pensar que tenéis y de actuar. Hemos estado hablando de esa Málaga que se proyecta. Desde el punto de vista urbanístico hay varios temas que son los focos principales. Uno de ellos, el principal, es el tema de la Alameda, la peatonalización de la Alameda. Hemos comprobado que en ese en concreto es más o menos un tema en el que hay un acuerdo, por lo menos en determinadas cuestiones, no hay desacuerdo total como puede ocurrir en otros, y en cuestión de peatonalización de la Alameda sí hay un acuerdo más o menos viable para que se lleve a cabo y podamos ver esos aspectos de la nueva Alameda, ¿no? Sí, hay un nivel de consenso mayor que en otros asuntos. Hoy, en la actualidad, no lo había hace algunos años. Nosotros planteamos hace ya años la peatonalización de la Alameda, se planteó como idea también en el concurso de ideas del Guadalmedina, en el plan de movilidad sostenible, y entonces el alcalde negaba esa posibilidad. Afortunadamente, como en otros muchos temas, pues el tiempo ha favorecido que haya mayor nivel de consenso. La peatonalización de la Alameda, que a mí me gusta llamarla la recuperación de la Alameda, porque si vemos lo que la Alameda fue cuando se creó, fue un espacio para el uso ciudadano, para el esparcimiento, era el gran salón de la ciudad, donde se podía ir a pasear, etc. A partir del primer tercio del siglo XX, ese espacio fue invadido por el coche y actualmente pues es lo que es. Hay que recuperarla para ese uso ciudadano. Hubiéramos preferido, desde nuestro punto de vista, que se hubiera peatonalizado el centro. De hecho, fue la idea que resultó ganadora en la encuesta a través de Internet que se hizo. Es la parte sombreada, la que está bajo la cúpula de los árboles, la que tenía más sentido como paseo ciudadano y que discurrieran los coches por los laterales. Se ha hecho al revés, no obstante nos parece un paso
para lo que quizás sea en un futuro más próximo ahora por la peatonalización total de ese espacio. Peatonalizaciones y semi-peatonalizaciones, que es lo que se va a producir en carreterías, en hoyerías. ¿Se está a favor de esos lugares para la ciudadanía? Por nuestra parte, nosotros en principio hemos defendido, tanto en su origen y años antes de que se hiciera, la peatonalización de Calle Lario, la recuperación de la Alameda, como estábamos hablando ahora, y de otras áreas. No obstante, creemos que cada espacio, cada vía, cada calle tiene que estudiarse. Tiene que estudiarse en particular porque el centro se han peatonalizado muchas calles, la isla peatonal ha crecido y eso genera también conflictos y problemas para las personas residentes allí, crea dificultades desde cuestiones tan cotidianas como puede ser ir a hacer la compra o la entrada de vehículos de emergencia que tienen más dificultades, y la necesidad de dotarlas de servicios y cómo se organizan los servicios, como la limpieza, etcétera. Entonces, resumiendo, diríamos que en principio sí, pero hay que ver caso a caso, y habrá casos a lo mejor donde más que una peatonalización pues convenga un tráfico restringido o un tráfico más calmado, con medidas para calmar ese tráfico para que sea de menos intensidad y de menos velocidad también. Si hablamos de calmar tráfico, de estar en una línea a la que hacías alusión, y si hablamos de Alameda, tenemos que hablar de la obra del metro, una obra que como tantas otras pues se dilata en el tiempo, hay conflictos entre el gobierno municipal y la Junta de Andalucía, y verdaderamente los malagueños pues no sabemos ni las fechas de conclusión ni cómo está, y hemos venido preguntándole a todos y cada uno de los partidos, de los grupos y de los portavoces en qué situación, primero los que lo están gestionando y después los que estáis también argumentando las diferentes situaciones para que de la mejor manera posible los ciudadanos podamos disfrutar del metro en su momento, fuera parte, como se dice, de que algunos lo vieran viable o no, o lo vieran necesario para la Málaga, porque eso creo que sería otro tema a tratar, ¿no? Sí, sí, desde luego, ese es un debate importante. Desde nuestro punto de vista, bueno, lo que es la actualidad ahora mismo, lo que sabemos, lo que son los datos oficiales, tenemos dos tramos en obra, el tramo que va desde Guadalmedina hasta la parte de la Alameda a la que se llega, más o menos a la altura de calle Torregorda, que está en marcha y le pueden quedar ahora mismo, según nos dicen, 12 o 18 meses. El tramo que va desde el Perchel hasta el Guadalmedina está aún peor, ese tramo se paralizó, ha tardado muchos años más de lo que estaba previsto, la obra fue abandonada incluso por la constructora, se ha vuelto a licitar y el plazo que se plantea es de 30 meses. Todos esos plazos son los oficiales, pero los antecedentes nos hacen desconfiar de que se cumplan esos plazos porque se han acumulado muchos retrasos y muchos también sobrecostes sobre los precios previstos. Desde nuestro punto de vista, y aunque decías que es otro debate, y es cierto, yo creo que hay que hacer por lo menos una referencia al origen. Málaga, nuestra postura no necesitaba un metro soterrado. Un metro soterrado, plantean los expertos, que tiene razón de ser en ciudades de más de 1,5 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque los sobrecostes son muy, muy importantes. Un metro soterrado, una línea de 1 kilómetro de metro soterrado cuesta 5 veces más que 1 kilómetro de metro en superficie. Aparte del mantenimiento luego, porque implica gastos de seguridad, iluminación, refrigeración, limpieza, que no conlleva el metro en superficie. En 300 ciudades de Europa, países como Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, funcionan metros en superficie de una manera muy eficiente y con un coste mucho menor de lo que ha tenido en Málaga, de lo que está teniendo este metro. Se optó por el metro soterrado por argumentos básicamente, si otras ciudades lo tienen, nosotros también lo tenemos que tener, y eso fue un error. Ahora bien, una vez que se optó por esa vía
y que se ha hecho ya una buena parte de los proyectos previstos, por lo menos de las líneas 1 y 2, la de carretera de Cádiz y la de Teatinos, ese debate ahora mismo no tiene sentido. Lo que hay que analizar es cómo hacemos viable y sostenible la inversión que se ha hecho, porque lo que se ha hecho y el dinero que se ha gastado no se puede tirar a la basura. Es más, lo que se ha hecho tiene un coste tan importante, el mantenimiento, que se necesita sumar muchos más viajeros para que el coste año a año sea menor de mantenerlo. Es decir, mientras más viajes haya, mientras más viajeros y más tarifas se paguen, menos coste tendrá para Málaga y para Andalucía entera el mantener año a año unas líneas que ahora mismo nos cuestan 40 y pico millones de euros el mantenerlas funcionando, porque cuesta más el mantener esas líneas de lo que pagamos en la tarifa, de lo que pagamos en el ticket. Por tanto, hay que buscar soluciones que hagan viable lo que se ha hecho. Para nosotros es necesario que el metro llegue hasta el centro. Hubiéramos preferido que llegara en superficie, como en otras muchísimas ciudades europeas viene funcionando. En Zaragoza también ha sido un éxito este sistema, y también pues llevar a cabo los proyectos que estaban previstos hacia el norte para llegar a Ciudad Jardín y abordar algún día también la línea este hacia el Palo, en la que no hay más remedio también que sea un metro en superficie, puesto que el proyecto de un metro soterrado hacia el Palo es prácticamente implanteable. Pues nosotros nos vamos a soterrar, pero levemente, porque después vamos a salir otra vez a superficie y antes vamos a soterrarnos pues con estos consejos. Volvemos a superficie y estamos hablando de esa Málaga, de ese objetivo que se hace Málaga y de ese futuro de Málaga desde diferentes puntos de vista. Hablábamos de la Alameda, del metro, con el portavoz de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla. Eduardo, hablábamos del metro, hemos hablado de la Alameda, de construcciones y de urbanismo. Hay dos aspectos urbanísticos también que están en pleno apogeo por las noticias que van surgiendo uno tras otro. Uno de ellos es con la necesidad de tener más plazas hoteleras, de tener un hotel o unos hoteles, unos establecimientos hoteleros de un determinado nivel que adquieran otro tipo de turismo, y de tener un hotel en el puerto, como se plantea en la edificación del Málaga Port. A ese respecto también tenéis las desavenencias o vuestra propia forma de pensar hacia esa edificación, esa construcción y ese hotel, ¿no? Sí, nos parece magnífico que se haga un hotel de 5 estrellas de gran capacidad en Málaga, pero no nos parece el sitio el mejor para hacer un rascacielos, como se está planteando. En un lugar, en un suelo público, que debe de tener una vocación pública, para uso público, en un lugar, en un suelo portuario, que además la ley o distintas leyes plantean numerosos inconvenientes y restricciones para que se pueda hacer un rascacielos de este tipo en el recinto portuario. En primer lugar, la ley de costas, que plantea que el suelo del dominio público marítimo terrestre, para entendernos los 100 metros a partir de la línea de pleamar, a partir de la orilla, para entendernos, deben de ser públicos en España. Hay que hacer un procedimiento especial de desafección del dominio público para poder hacer cualquier tipo de edificación, esta o cualquier otra, en un suelo del dominio público marítimo terrestre. La ley también prohíbe que en un puerto se den otros usos que los portuarios. Desde nuestro punto de vista, el proyecto del rascacielos en el puerto
plantea numerosos inconvenientes. En primer lugar, el impacto paisajístico. Va a hipotecar la imagen que es más emblemática de nuestra ciudad. Deja a la sombra la farola de Málaga, tiene un impacto muy importante en cualquier perspectiva, desde cualquier punto de la bahía de Málaga, en lo que es nuestra postal más conocida. Y creemos que no se ha analizado suficientemente. Creemos que además plantea serios problemas de movilidad en una zona muy sensible, en el eje este-oeste de la ciudad y en un lugar tan céntrico como este, en un punto además donde las vías de acceso son vías de poca capacidad. El Paseo de la Farola o el Paseo Marítimo, Ciudad de Melilla, son vías que tienen poca capacidad para absorber las necesidades de tráfico que derivarían de un rascacielos y del tráfico que atrae este rascacielos. Pero además de todo ello, creemos que una operación de este tipo, donde se le va a dar un suelo público a un inversor del que, por cierto, conocemos muy poco, se dice que hay un fondo catarí detrás, pero actúan también quienes han presentado los proyectos hasta ahora en nombre de otros inversores desconocidos. Una operación de este tipo se tiene que analizar muy bien la viabilidad económica, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se haga allí no va a tener solución en muchísimos años, es una actuación irreversible. Y por tanto, lo que no queremos es una inversión en un hotel que dentro de unos años se pueda plantear que no es viable, que se abandona o que se quiere cambiar el uso de hotel a apartamentos, como se han hecho en otros muchos hoteles de la Costa del Sol. Sería catastrófico para la imagen de la ciudad. Hipotecaría nuestra mejor imagen y uno de los suelos en uno de los sitios más preciados. Para entendernos, no queremos, como se hizo en su día, un edificio como el que fue el que hoy alberga el Málaga Palacio, tapando la imagen de la catedral desde el puerto. Creemos que cualquier actuación en ese lugar debe analizarse muy bien y no se está haciendo. Ni se está analizando la solvencia económica de los inversores, se está planteando ahora, y la Junta acaba de admitir, el que el impacto ambiental se analice en un procedimiento rápido y abreviado. La ley prevé un procedimiento ordinario que tiene unos trámites, unos informes, unos estudios por parte de expertos y prevé como excepción en algunos casos la posibilidad de ir a un procedimiento abreviado, un procedimiento express, para entendernos que es por el que ha optado la Junta de Andalucía. Todo lo contrario, nosotros creemos que hay que extremar todos los informes, todos los estudios y analizar a fondo una actuación que va a durar durante décadas y que no va a tener solución si aquello sale mal durante muchas décadas. Y la otra actuación, y precisamente estamos también poniendo o dando luz a muchos temas, puesto que estamos con los protagonistas del mismo, es toda aquella cuestión que tiene que ver con las Asturias Victoria, puesto que, como bien sabes, ha habido mucho más bombo, más platillo y más sobrecostes en cuanto a conversaciones. Tú has dicho, yo he dicho, está a favor pero está criticando la sociedad hoy en día en los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Con un comentario vuelcan todas o perspicacia o audacia o como también puede decir hasta la mala leche, ¿no? Entonces es evidente que ustedes habéis tenido una postura muy concreta en cuanto al concurso, en cuanto a cómo tiene que edificarse, qué cuestiones tienen que ver con la arquitectura, y a ese respecto pues ahora también pregunto igualmente cuál ha sido, evidentemente no podemos ampliarlo como quisiéramos, pero sí cuáles son los puntos fundamentales al respecto de la Asturias Victoria. Sí, para empezar, decir que la historia de la historia parece interminable, como aquel libro o aquella película, es una historia de un despropósito desde el inicio. Hay que recordar, porque aquí tenemos, en general, en nuestros días tenemos muy poca memoria, cómo ese suelo, ese edificio ha costado al Ayuntamiento de Málaga la friolera de 21 millones de euros.
y fue fruto de la indecisión y de los errores de nuestro alcalde. ¿Por qué fue esto así? Porque aquel edificio, aquel suelo, estaba calificado originariamente en el PEGO como equipamiento cultural, destinado para un uso como el que tenía con los cines. Ese uso fue cambiado en el PEGO que aprobó el Partido Popular para permitir el uso residencial que por su propia ubicación estaba destinado a viviendas residenciales de lujo, por estar donde estaba. Aquello lo compró una promotora, invirtió allí un dinero y el alcalde posteriormente cambió de opinión y dijo, no, suelo residencial no, suelo equipamiento cultural, de nuevo. Al cambiar de nuevo, cuando había allí un comprador, una persona, un propietario, que había invertido un dinero con una expectativa, la ley, los tribunales obligan a indemnizarlo a precio de vivienda de lujo, no a precio de equipamiento cultural, que hubiera sido pues mucho menos de la mitad de lo que costó. Y lo vamos a comprar, dijo el alcalde, y lo compró a precio de viviendas de lujo, 21 millones de euros. A partir de ahí no se ha sabido qué hacer con aquel suelo. No había un proyecto de verdad por parte del alcalde que justificara el gastar el dinero que gastó en ese edificio. Recordemos que allí se han planteado todo tipo de usos. Se planteó inicialmente la ampliación de la casa natal de Picasso. Se planteó el Museo de los Museos, una idea peregrina del alcalde que no ha tenido luego ninguna continuidad. Se han planteado usos como museo gourmet, como equipamientos culturales, de salas de ensayo, de danza y teatro, etc. Lo que ha demostrado a lo largo de los años es que no tenía una idea concreta. En el año 2014 se aprobaron 2 mociones por el Pleno. Una la presentó Carlos Hernández Pechi, concejal no adscrito entonces, se había salido ya del Partido Socialista, en la que planteaba hacer un concurso de ideas para saber qué hacíamos con el suelo de la Astoria después de que hubieran fracasado una a una todas las ideas que había ido anunciando el alcalde. Y otra moción nuestra, complementaria de la anterior, planteamos que sobre la base de las ideas que resultaran mejor valoradas en ese concurso de ideas, la ciudadanía, por medio de una consulta, pudiera pronunciarse de cuál de las ideas ganadoras le parecía mejor. Nos parece que un sitio tan céntrico, tan sensible de nuestra ciudad, merece que los malagueños y las malagueñas podamos opinar qué se hace con él, podamos decidir qué se hace con él. Se aprobaron las 2 mociones. Sin embargo, el concurso que se hizo por el alcalde hace unos meses no responde a ninguna de las 2 mociones. La consulta ciudadana se apartó, se olvidó, se incumplió ese acuerdo. Y por cuanto al concurso de ideas se plantea un pseudo concurso, y no lo digo yo, lo dicen instancias mucho más autorizadas de esta ciudad que lo criticaron, como el propio Colegio de Arquitectos de Málaga, en el que se valora más la viabilidad económica que la propia idea que se haga para la ciudad. Es decir, se plantea que lo que se haga allí tiene que ser rentable desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que quiere el alcalde? Ese requisito elimina de entrada muchos tipos de usos públicos que podrían tener una rentabilidad social, una rentabilidad cultural y de otro tipo para la ciudad, más allá de la rentabilidad económica. Lo que el alcalde quiere es que llegue un inversor y plantee la idea que sea, da igual, mientras que no nos cueste un duro al ayuntamiento, mientras que pues, lo rentabilice ese empresario privado. Y está abierto a que lo mismo se convierta aquello pues, en un supermercado gourmet, como se ha planteado, que en comercios y tiendas en una superficie comercial. El resultado del concurso de ideas, pues ahora mismo estamos en la misma situación en la que estábamos, bloqueados porque salió una idea ganadora de ese concurso, en un jurado pues que se estableció al efecto, que fue la propuesta que venía respaldada por Antonio Banderas, que nosotros criticamos, y criticamos no por la persona de Antonio Banderas, a quien yo como actor sinceramente admiro y siempre he admirado, pero que planteaba diversos elementos que nos parecían que no tenían cabida allí. Planteaban subir 3 plantas más de lo que permite ahora mismo la norma urbanística. Y nosotros pensamos que las normas son iguales para todos
y si a un empresario o a un particular se le niega el subir una planta en su edificio, con arreglo a una ley, lógicamente, no se debe de permitir, en según qué casos, lo firme o lo respalde quien lo respalde. Se planteaba, además, un uso que era más comercial que cultural. El aspecto de sala de teatro ocupaba menos de la mitad, y los locales de ensayo y demás, menos de la mitad de la superficie total, donde tenían mucha más importancia y ocupaban mucha más superficie los locales comerciales. Con un problema también para los comercios del centro, que se han visto ya muy dañados en los últimos años y décadas por la proliferación de grandes superficies y que iban a tener que hacer frente a lo que en la práctica iba a ser también pues una gran superficie comercial. Y creíamos que aquello tenía que tener más prevalencia y más importancia el uso cultural, y cumpliendo las normas establecidas en el centro para todos, establecidas por el PEPRI, la norma urbanística del centro de Málaga. El resultado, además, planteaba aquella propuesta el no pagar canon durante los 10 primeros años, una moratoria, si venía en su proyecto, que estudiamos muy a fondo, cuando es una exigencia de la ley que si te concede un suelo público para una concesión privada hay que pagar un canon, y plantear una moratoria de 10 años y después pues ya se verá, creemos que es perjudicial para los intereses del ayuntamiento, en definitiva para los intereses de todos los malagueños. Después del revuelo que se formó, el propio ayuntamiento, obligado por sus técnicos, tuvo que aclarar que el canon había que cobrarlo. Al grupo inversor que había detrás, Starlight, no le salían las cuentas de la viabilidad económica de ese proyecto. De hecho, se estuvieron buscando inversores privados para hacer frente a una inversión que se consideraba de alto riesgo, porque aunque Starlight es una firma potente y puede poner los 14 millones que necesitaba sobre la mesa, reputaba esa inversión como una inversión de gran riesgo y quería repartir ese riesgo con inversores que no encontró, que no consiguió en Málaga, y decidió retirarse. Y decidió retirarse pues de la forma que se retiró. En la actualidad, el alcalde no ha llamado a la propuesta que quedó en segundo lugar en ese concurso. No sabemos si lo va a hacer, tampoco lo saben los propios empresarios que presentaron sus propuestas y que fueron valoradas en segundo, tercero, cuarto lugar, creando inseguridad jurídica, y no sabemos realmente qué idea tiene el alcalde para la Astoria y qué idea tiene. Desde nuestro punto de vista, la Astoria es un buen ejemplo de la falta de proyectos del alcalde, no ya para ese suelo central e importante de la ciudad, sino de la falta de proyectos en definitiva para Málaga. Ustedes abogáis por un equipamiento cultural, porque hay otras opciones que abogan incluso por dejar diáfano el espacio y crear una gran plaza que une la Alcazaba con la Plaza de la Merced. Nuestra postura ha sido siempre esa. Nosotros abogamos por una plaza diáfana. Es la idea que más nos seduce, la que hemos defendido desde hace años, la que defienden otras muchas voces en la ciudad, colectivos y ciudadanos, de crear una gran plaza y crear una perspectiva nueva entre la Alcazaba Gibralfaro y la Plaza de la Merced y viceversa. No obstante, siempre hemos pensado, y por eso propusimos la consulta ciudadana, que salió aprobada por el Pleno, que una decisión como esa, aunque a nosotros nos guste más esa propuesta, debiera de escucharse a los malagueños. Y por eso abogamos por un concurso de ideas y una consulta ciudadana sobre las ideas ganadoras de ese concurso. Nos gusta la idea de la plaza diáfana, pero tampoco nos cerramos en banda a otro tipo de uso, que en todo caso creemos que debiera tener una vocación pública, un interés cultural, un interés social para la ciudad, más que un negocio privado, más que ser objeto de la especulación, un suelo tan central y que tanto dinero nos ha costado al ayuntamiento. Pues vamos a seguir indagando en todos esos aspectos culturales, urbanísticos y la proyección de Málaga en el futuro, pero también va a ser dentro de unos segunditos, porque volvemos enseguida.
volvemos y decíamos que era poco tiempo. Hablábamos de la Asturias Victoria. Yo creo que en mucho tiempo también podemos ver cómo las distintas sensibilidades y las distintas formas de actuación han quedado o están quedando más bien claras en ese aspecto. Estamos con Eduardo Zorrilla, el portavoz de Málaga para la Gente, y hemos hablado de todos esos aspectos con los que venimos comentando en esta programación. Hablábamos de esa manzana Asturias Victoria, de esas opciones que hay o no hay, y otro de los aspectos que hemos tratado a lo largo de esta semana, Eduardo, ha sido desde un punto de vista municipal, organismos que dependen del ente municipal, como son Limasa o bomberos, aunque Limasa sabemos que un 50%, una mitad y mitad, pero sí que en esos dos conflictos, o en esas dos, el conflicto de bomberos y la situación en la que se encuentra Limasa, ahí sí que hay ya desavenencia entre todos los grupos políticos, y tampoco se sabe, porque se aboga, en el caso de Limasa, por una municipalización, que incluso el alcalde la vería hasta con buenos ojos, como bien nos propuso en este programa. ¿Vosotros atendéis hacia esa rama también en el caso de Limasa? Sí, ha sido siempre nuestra propuesta, y no es una propuesta caprichosa o fruto de un planteamiento ideológico, es una propuesta muy práctica y basada en los números. Hay informes de la propia Limasa, de técnicos municipales, que ponen de manifiesto que un servicio, una gestión municipal de la limpieza nos podría ahorrar cada año entre 9 y 12 millones de euros. 9 y 12 millones de euros cada año bien empleados dan para tener más personal, para tener más y mejores medios técnicos, para tener una Málaga más limpia, que yo creo que es de lo que se trata. El Ayuntamiento de León, gobernado por el propio Partido Popular, optó por una gestión municipal cuando se agotó allí también el contrato de la gestión privada que había hace 2 o 3 años. Y desde luego el Partido Popular en León no lo hizo por un planteamiento ideológico, lo hizo porque vio a las claras, como vemos aquí y como está viendo el alcalde, que sería la propuesta, el modelo de gestión que sería más eficiente en el sentido de darle un mejor uso y más rentabilidad a los recursos públicos que empleamos. Hay que recordar que Limasa es el servicio municipal que más dinero invertimos el ayuntamiento. Nos cuesta unos 80 millones de euros aproximadamente cada año, de un presupuesto de unos 600 y pico, 700 millones de euros en total anual, es decir, un 13% del presupuesto del ayuntamiento, del presupuesto anual, se va para pagar Limasa. Y además la limpieza es uno de los temas que más preocupa a los malagueños. Una encuesta de la OCU, una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios a nivel nacional, ponía a Málaga como una de las ciudades donde la ciudadanía está más insatisfecha con la limpieza, es decir, cree que su ciudad está sucia en Málaga. Yo creo que es un sentir generalizado. Y al mismo tiempo, otros datos ponen de manifiesto cómo teníamos uno de los servicios de limpieza más caros en proporción al dinero invertido por el número de habitantes. Por tanto, hay que buscar una solución a un modelo que no ha funcionado. Aquí el conflicto no es tan grande como en otros temas. Es decir, en este caso el alcalde ha llegado al convencimiento mismo que nosotros. Quiere asegurarse, quiere plantear una serie de informes, plantea una serie de condiciones a la plantilla que la plantilla aceptó, hay que decirlo, y parece que podría resolverse. Esperamos que cuanto antes. Es Ciudadanos el único grupo ahora mismo que plantea abiertamente un modelo privatizado que para nosotros creemos que no ha funcionado hasta ahora. Hasta ahora ha habido un modelo mixto, pero el modelo privatizado sería más de lo mismo, en el sentido de lo que, como hasta ahora, se ha primado y se primaría más el beneficio económico de grandes empresas por encima del beneficio social, en definitiva, de tener una Málaga más limpia. Y plantea además que sea dividiendo la ciudad por lotes.
lo que a nosotros nos parece aún peor, porque es una cuestión de lógica, una cuestión básica de la economía, que si divides por lote multiplica los gastos generales. Los gastos de organización y de gestión ya no serán de una sola empresa, sino de 3, 4, 5, 6, tantas como lotes en la ciudad establezca. Y por tanto sería un modelo mucho más ineficiente todavía que el actual. Hay un consenso entre los grupos municipales de la izquierda, Partido Socialista, nosotros, Izquierda Unida, Málaga para la Gente, Málaga Ahora también, el concejal no adscrito que pertenece a Podemos, y hay un convencimiento también, y nos consta, por parte del alcalde en cuanto a ese modelo, si bien tiene que vencer resistencias, en este caso internas, en su propio partido, que esperemos que no tenga problemas en cohesionar a su grupo una vez que él ha llegado a ese convencimiento también. Y donde sí hay una resistencia en el conflicto que se mantiene con el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y la situación que ha llevado pues a una huelga indefinida en la que estamos en estos momentos y que parece que no tiene ningún movimiento ni ningún atisbo de solución rápida por no llegar a acuerdos, ¿no? Pues sí, la verdad es que este conflicto es más difícil de explicar a alguien que no lo conozca y que no lo haya seguido. Aquí hay una unanimidad total de todos los grupos que no sean el Partido Popular. Toda la oposición y también Ciudadanos están ahora mismo apoyando y defendiendo, y así lo ha aprobado el Pleno ya en reiteradas ocasiones, en muchas ocasiones, el que se establezca un diálogo entre el equipo de gobierno y la plantilla de bomberos. Una plantilla que está respaldando de forma unánime, como pocas veces se ha visto en ningún conflicto, una serie de planteamientos, una serie de reivindicaciones que son muchas de ellas de sentido común y muchas de ellas obligación legal. Están planteando el que se haga un nuevo reglamento. El actual data de 1959. Además de ser un reglamento anterior a nuestra Constitución, es un reglamento que no contempla cuestiones que son de la actualidad, que ha evolucionado la forma de gestionar el servicio de bomberos y las necesidades también de la población. Hace falta un nuevo reglamento, es una cuestión de lógica, de sentido común y una cosa de interés general. Plantean también que se aplique la ley de emergencias andaluza, que se está ya aplicando en cuanto a la reclasificación de las categorías en los municipios de todas las capitales de Andalucía, menos en Málaga, donde ahora mismo nos estamos saltando la ley de emergencias andaluzas. Y se están planteando también más medios técnicos para poder atender mejor una cuestión tan básica como es la seguridad. Se está planteando que el Grupo de Operaciones y Rescates, el GRES, el que actúa cuando hay una emergencia en la mar, en el puerto o en la montaña y que está ahora mismo no operativo, pues vuelva a tener medios y personal para estar operativo. Y se han producido algunos incidentes en los que no se ha podido actuar por parte de los bomberos y han tenido que llamar pues a los servicios de la Guardia Civil para atender, por ejemplo, pues casos de, en fin, algunas emergencias que hubo en el puerto y en la playa, y no es de lógica. Y están planteando también pues que la unidad médica, una unidad básica, porque presta asistencia no solo a los bomberos que intervienen en un siniestro, sino también incluso a los propios ciudadanos, a los que pueden atender in situ en el mismo momento, a la espera de poder ser derivados a los servicios de emergencia. Cuestiones, en definitiva, que más que ser intereses particulares de los bomberos, son de interés general de todos. Y estamos defendiendo no solo a los bomberos, sino defendiendo algo tan básico como que un conflicto como este se arregla negociando y se arregla hablando todos los grupos, salvo el Partido Popular. ¿Cómo explicamos esto? Pues yo creo que solamente se puede explicar por la cerrazón, por el decir aquí mando yo y ahora pues voy a imponerte mi visión por encima de cualquier diálogo y por encima de cualquier tipo de razón. Creemos que Málaga no se puede permitir seguir con más tiempo con la plantilla de bomberos pues en una situación de conflicto, de reivindicación, de huelga, de manifestaciones, etcétera. Es muy negativo para nuestra ciudad, para la imagen de la ciudad y también para el correcto funcionamiento de un servicio esencial como es la seguridad.
Pues desde ese planteamiento nosotros vamos a ir por última vez a, como ustedes quieran verlo, o el soterramiento o nuestro conflicto con la publicidad como siempre, como todas las televisiones, pero volvemos enseguida. Volvemos y lo hacemos rápidamente, seguimos hablando con el portavoz Izquierda Unida, Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, el que nos está aclarando por las diferentes posiciones y los diferentes puntos de vista sobre todo aquello que se está cometiendo en Málaga desde diferentes puntos de vista. Hablábamos de ese conflicto con bomberos y hemos planteado también, y en ese aspecto ellos tienen una visión muy clara desde el principio, pues cuestiones como los terrenos de Repsol, una construcción de edificaciones o un gran parque urbano, jardín, bosque, como se le ha venido denominando, y hablando también de un espacio de naturaleza, de convivencia y de todo, tenemos que hablar del campamento Benítez. Así que, pues en esos dos espacios vuestros aspectos están muy claros en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo porque somos una ciudad, Málaga, que tiene un gran déficit de zonas verdes y un gran déficit de arbolado. Málaga es de las ciudades que menos metros cuadrados de zona verde por habitante tiene. Y en una ciudad de la entidad de Málaga, en una ciudad europea, en una ciudad grande como Málaga, es necesario para el bienestar de los ciudadanos, para la calidad ambiental, el tener muchas más zonas verdes de las que tenemos. ¿Qué ocurre? En otras ciudades, en toda Europa, también aquí en Málaga, las ciudades han crecido y lo que eran suelos industriales que estaban en la periferia han sido absorbidos por el crecimiento urbano. En toda Europa estos suelos industriales se han destinado mayoritariamente a grandes zonas verdes y a equipamientos públicos. En Málaga no. Repsol es un ejemplo de otros muchos casos. Terrenos como los de Repsol, Martirico, La Térmica, Sánchez Blanca, lo que son los terrenos de Intelorce, se ha visto la oportunidad por el Partido Popular del pelotazo urbanístico. Se ha hecho un urbanismo pensado más para hacer caja, es decir, para vender las plusvalías que se generaban recalificando esos terrenos. Esos terrenos tenían un uso industrial en la planificación urbana y en vez de recalificarlo en zonas verdes, vamos a recalificarlo en residencial, vamos a llenarlo de bloques o de rascacielos, como se plantea en Repsol, y vamos a obtener beneficios con ello. Es una oportunidad que pierde Málaga, con cada uno de ellos, con Martiricos, con Repsol, con La Térmica, de conseguir, como muchas ciudades de Alemania, de Francia, etcétera, tener grandes zonas verdes, grandes parques para el disfrute ciudadano, para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Y es la propuesta que nosotros defendemos para Repsol. Y no solo nosotros, hay una plataforma en defensa de lo que se ha venido en llamar el bosque urbano, que agrupa a federaciones de asociaciones de vecinos, a muchas asociaciones de vecinos, de comerciantes, asociaciones ecologistas, partidos políticos también, sindicatos, que queremos aprovechar esa oportunidad para Málaga de unos terrenos que han quedado sin el uso que tenían, que por cierto era un uso público en su inicio, y por eso se expropiaron. Allí había unos propietarios, aquellos antiguamente, hace muchos más años, eran huertas, y se expropiaron para tener un uso público como era el almacenamiento de combustible por una empresa estatal en régimen de monopolio. Creemos que debe de seguir teniendo esa vocación pública, en este caso como una gran zona verde, un gran pulmón verde, en medio de los dos de los distritos, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, que tienen más densidad de población de toda Europa y que tienen menos metros cuadrados de zona verde por habitante. El caso del campamento Benítez es distinto, en algunos aspectos, es parecido en el otro de que, y aquí sí hay más consenso entre todos, pues queremos que sea un gran parque periurbano,
de nuestra ciudad, un lugar de esparcimiento también de nuestra ciudad, de los ciudadanos, aprovechando pues que el uso militar para los cuales la ciudad de Málaga lo cedió en su día al Ministerio de Defensa, pues dejó de tener ese uso militar hace ya algunos años. El proyecto está paralizado también, bueno, o ha avanzado muy lentamente desde que se consiguió esos terrenos. Lamentablemente no los conseguimos gratis, como nosotros defendíamos, unos terrenos que Málaga cedió de forma gratuita al Ministerio de Defensa, allá por 1923, creo recordar. Cedió de forma gratuita y el Ministerio de Defensa no nos lo ha devuelto de forma gratuita. Es decir, el gobierno nos lo ha devuelto a cambio de hacernos cargo del mantenimiento de una serie de vías urbanas que en otros casos, como en la ciudad de Almería, esa cesión de esas vías urbanas ha ido acompañada de unas indemnizaciones de muchos millones de euros para hacerse cargo de ese mantenimiento. Se calculó en su momento que las vías que se nos cedieron, entre ellas pues la 340 y otras más de la ciudad, hubieran estado valoradas según la normativa vigente en unos 20 y algo millones, 22, 23 millones de euros los que debía de haber recibido la ciudad, los que podemos decir que nos costó el campamento Benítez, un campamento que ha sido uno de los elementos estrellas del programa electoral del Partido Popular, no solo en las últimas elecciones, sino también en las anteriores. Se prometía que allí se iba a hacer y no se hizo en las elecciones de 2011, tras las elecciones de 2011 y tras las elecciones de 2015 seguimos esperando. Se invirtió allí 1 millón de euros por parte del ayuntamiento cuando todavía no estaba aprobado el plan especial. Para entendernos, es como si un ciudadano se gasta el dinero de una obra antes de tener la licencia y después le dicen, no, lo que has hecho no se puede hacer, que es lo que le pasó al ayuntamiento. Le dijo a AENA, en este caso Aviación Civil, no sospechoso, porque al alcalde le gusta echar la culpa siempre a la Junta de Andalucía, en unos casos con más razón y en otros casos con menos o con ninguna, pero en este caso era el propio gobierno central del Partido Popular el que le dice allí no se puede hacer una balsa de agua porque atrae a las aves y puede interferir en una vía de mucho tráfico aéreo porque está allí muy cercano el aeropuerto. Se hizo una balsa de agua que nos costó 250.000 euros para enterrarla, se hizo un tendido eléctrico que luego se abandonó y ha sido objeto de vandalización, ha sido saqueado y se hicieron una serie de obras de instalaciones en total por 1 millón de euros, 4 proyectos distintos que han sido vandalizados, que resultan ahora mismo inservibles. En definitiva, se enterró allí 1 millón de euros porque el alcalde tenía mucha prisa en presentar algo antes de las elecciones. Ahora, después de las elecciones, volvió a prometerlo en estas elecciones y seguimos esperando que allí se haga una actuación importante porque los malagueños quieren poder ya disfrutar de ese parque, un parque que puede ser como otros parques en otras ciudades cercanas, como el parque de La Paloma o el parque que hay también en Torremolinos, no recuerdo ahora el nombre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre ahora mismo que seguimos esperando esa inversión y que el alcalde anuncia que se abre el parque, pero sin tener ahora mismo los requisitos mínimos necesarios para poder ser usado. Nosotros hemos estado allí, hemos comprobado cómo los caminos ahora mismo no son practicables, cómo es imposible para una persona con movilidad reducida acceder al parque. Es cierto que en un parque una persona con la movilidad reducida no puede recorrerlo entero, pero sí los caminos principales, y no están ahora mismo adecuados ni siquiera para ello. No existe un planteamiento de movilidad cuando, por ejemplo, la fachada principal, lo que debiera ser la puerta principal del parque, la fachada que conocemos del campamento Benítez que da a la 340, está cerrada, y cuando allí hay una pasarela de paso peatonal que permitiría pasar a las
personas que residen al norte de la 340, en las urbanizaciones de allí, o allí está la única parada también del autobús público que para allí delante y sin embargo no se puede acceder por allí. La parada del tren de cercanías, que en su día estuvo habilitada mientras aquello funcionó como campamento y que no requeriría prácticamente inversión que volviera a funcionar, simplemente una planificación de los horarios por parte de Renfe, pues tampoco está funcionando ahora mismo al sur del parque. En definitiva, se ha abierto sin los mínimos requisitos de seguridad, de accesibilidad y de movilidad. Nosotros queremos que el parque cuanto antes pueda ser disfrutable, pero hacerlo bien, hacerlo con unos requisitos mínimos, con unas condiciones mínimas para disfrutarlo con seguridad y con accesibilidad para todos. Pues nosotros lo que tenemos siempre la seguridad es de que, hablando de Málaga, el tiempo se nos pasa y ya casi se nos ha ido el tiempo. Pero me gustaría brevemente que Eduardo Zorrilla nos dijera ¿qué espera él de Málaga en el futuro? ¿Qué le gustaría para Málaga que se dijera de Málaga como ciudad en todos esos aspectos que hemos estado hablando? Pues varias cosas, o por resumir en las principales. Bueno, que el Málaga gane, que el Málaga gane el domingo, eso a corto plazo, importante también. Si analizamos los aspectos que hemos estado viendo durante esta tarde aquí, vemos cómo están paralizados muchos proyectos de la ciudad. Vivimos una cierta parálisis de la ciudad en general, entonces esperamos fundamentalmente salir de esa parálisis, que se puedan desbloquear los grandes proyectos de la ciudad que hemos repasado, los principales, el metro, el destino de la Astoria Victoria, el parque que queremos, en los terrenos de Resol o el parque del Campamento Benítez son algunos de ellos, entre otros muchos más. Málaga debe de salir de esta situación de bloqueo, que creemos que es una situación propia y típica de un fin de ciclo. El fin de ciclo del Partido Popular en Málaga y del alcalde Francisco de la Torre, que seguramente o probablemente no se presente en las próximas elecciones, pero los fines de ciclo de todos los mandatos suelen tener esas características comunes de falta de proyecto y de bloqueo como se está viviendo ahora mismo en la ciudad de Málaga. Y queremos una ciudad que sea también una ciudad más igualitaria para todos. Málaga es una de las ciudades más desiguales de España, según los índices como el índice Gini y otros índices de otros expertos. Queremos una ciudad que sea más inclusiva, una ciudad para todos. Hemos vivido en los últimos años una estrategia del Partido Popular que nosotros llamamos de la Málaga del escaparate, donde se ha cuidado la imagen de la ciudad, no vamos a decir del centro porque tampoco sería verdad, sino de 2 o 3 calles del centro, la imagen que se da al visitante de fuera, que esconde detrás del escaparate, en la trastienda de Málaga, por una realidad muy distinta. Abandono de los barrios, abandono y una situación social de desigualdad que esperemos que mejore. Málaga tiene que crecer y mejorar de forma igualitaria todos los barrios, porque la gente vivimos, los malagueños y malagueñas vivimos en un 80-90% en los barrios de Málaga que sufren mucho abandono por parte del Partido Popular. Y una Málaga más limpia, ¿cómo no? Eduardo Zorrilla, portavoz de Izquierda Unida, Málaga para la Gente, muchas gracias por acompañarnos hoy, por plantearnos todas las cuestiones a las que hemos planteado nosotros mismos y nos vemos en Málaga. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Y nosotros nos vemos el próximo viernes. Acudan, que siempre hablaremos de Málaga, que es nuestro objetivo.